por tirarte un dato rápido ahí de una respuesta que pediste, te dije, es más o menos es tanto, y no se me olvida que me dijiste, no, me dijo, en esto que estamos haciendo no podés decir es más o menos, tiene que ser exacto. Y yo traté de quedarme con eso en la cabeza y aplicarlo siempre, porque cuando estamos hablando de ajuste de sistemas, cuando estamos hablando no de la mezcla como tal, sino de ajustar un sistema, de instalar un sistema, los pequeños detalles son los que determinan el éxito de lo que vamos a hacer, a mi criterio. Entonces, con eso quisiera yo empezar y si querés, un pequeño ahí, una pequeña introducción, porque hay amigos que no son de Guate, les cuento, hay gente de Boston, gente de Colombia, de Ecuador, de Costa Rica, algunos amigos de Panamá, algunos amigos mexicanos, y hay alguien también de España que se ha estado conectando. Y un poquito, si querés empezamos, Luis, que estás ahorita en la pantalla, contando un poquitito ahí rapidito qué has estado haciendo y para empezar. Pues gracias Pablo. Un gusto estar con ustedes hoy en la noche, tratando de aprovechar un poquito este tiempo que nos tiene un poco guardados a todos, pero evidentemente con actividades como esta, pues tratamos la manera de sacar el mayor provecho en los campos en los que nos movemos. Yo particularmente me he estado trabajando en la optimización de sistemas, en la generación de diseños de sistemas de audio. Como algunos de ustedes saben, trabajo también de alguna manera en la parte de la fabricación de equipos de audio. Y entonces, de alguna manera, estos años han sido por ahí y tuve la oportunidad y el gusto de conocer a muchos de ustedes en etapa justamente, pues ya hace varios años, como decía Julio ahí, ¿no? Que ya hace días que fue eso. Pero fíjate que honestamente este ha sido un campo que me ha gustado muchísimo. Siento que hay mucho para trabajar, porque como bien en algún momento lo pudimos hablar hace un par de meses en un taller que tuvimos, que organizó Josué Silea, yo les comentaba que realmente el campo del audio y el campo en sí de todo lo que es la parte audio y visual, hay mucho por donde trabajar, ¿verdad? Y honestamente, te digo, mucho de lo que es la parte de la mezcla, que la gente le gusta mucho mezclar, le gusta mucho trabajar la parte del audio, es mucho, muy artístico. Totalmente. O sea, de alguna manera es hasta cierto punto un poco subjetivo, si lo quieres ver así, ¿verdad? Exactamente. Sin embargo, en el ámbito en el que nosotros nos movemos, qué bueno que de alguna manera vos lo recordaste, la parte de la optimización de los sistemas, de la alineación de los sistemas, del diseño de los sistemas, no es algo precisamente subjetivo. Realmente hay física, hay matemática, hay acústica, y hay ciertos parámetros que evidentemente pues no está de más tenerlos como parte del conocimiento de trabajo para desarrollar lo que la plataforma en la cual van a trabajar los demás, porque en este caso es casi que un primer paso o un trabajo que casi nadie mira hasta que realmente algo pasa, ¿verdad? O sea, no se oye un sector, el subwoofer no cubre lo que tenía que cubrir, etcétera. Entonces, hasta esos momentos es donde nos podemos percatar que no hubo una buena planificación, y es en este caso la parte del diseño y la parte de la optimización de los sistemas, que como te digo, ya hay ciertas reglas básicas, ¿verdad? Totalmente. Y matemáticas, físicas, que no podemos dar mucho a hacerlo un poquito a la brava, ¿verdad? Totalmente, perfecto. Paco, yo sé que estás por ahí y yo sé que vos tuviste la oportunidad de trabajar mucho en una empresa que a mi criterio quizás hizo las cosas muy bien y que como que se adolece la falta de esa empresa que tenía la capacidad de hacer las cosas como las hacían. No que las demás los hagan mal, sino que creo que las empresas que hoy trabajan bien el audio aprendieron mucho de ahí y de ahí salieron muchos técnicos que aprendieron a hacer las cosas en ese lugar. Y yo sé que también has hecho mucho de sistemas y me gusta mucho lo que dice Mogollón. Yo creo que la parte de la mezcla es subjetiva, es artística y yo conozco un montón de gente que no tiene conceptos básicos de audio y mezcla increíble.
pero si alguien les alineara el sistema, sonaran mejor de lo que suenan ya. Paco, no sé si estás ahí. Correcto, pues un gusto saludarlos a todos. Tenía un buen rato de no ver a Mogollón. También somos de la primera generación de TAP, escuela que definitivamente nos nutrió un montón en el área científica. Definitivamente tuvimos ahí la oportunidad de codearnos con compañeros y con maestros con una trayectoria muy amplia, muy grande. Y pues desde ya les agradecemos a toda esta gente. Yo vi que por ahí anda también Jean Paul, que fue parte de nuestros maestros yo creo que sí está en ese tiempo, ¿verdad? Y cómo no mencionar a Herbert Newman, que definitivamente fue el sensei de nosotros, ¿verdad, mucha? Fíjate que yo quisiera, Pablo, si es posible, de que pudieras poner la parte del PDF que te mandé, y me gustaría citar unas palabras de Bob McCartney un poquito más abajo. Esta parte. Y justamente para respaldar lo que dice Mogollón, estas son palabras de Bob McCartney, muchas las estoy repitiendo. Dice, el diseño del sistema es un camino que concierne a nuestra búsqueda de entender la complicada naturaleza de la transmisión del sonido. Gracias, Pablo. Y lo que sucede es que pues mucha gente, yo empecé en la iglesia, y yo me acuerdo que tocaba la guitarra en la iglesia y el hecho de tal vez no estar tan cómodos muchas veces en el escenario nos hizo bajarnos y ponernos a botonear, como normalmente se dice. Pero detrás de esto hay un montón de ciencia, un punto científico, que definitivamente si uno puede tomar en cuenta, los resultados son muy distintos. Vos mencionabas específicamente el tema de sistemas y servicios, que desde el 2006, yo estuve con ellos desde el 2009, estuve un par de años ahí, y fíjate que definitivamente hacer las cosas diferentes, o por lo menos medir los equipos, era parte del protocolo, y definitivamente teníamos un resultado diferente. Había mucha gente pues que decía siempre de que qué exageración, de que no había necesidad de medir un equipo, que siempre al oído era mucho mejor, pero definitivamente ellos no podían resolver un tema de una cancelación, un filtro de peine, una sumatoria, etcétera, etcétera. Y yo creo que esta parte hoy por hoy pues es un estándar en todos lados del mundo, es el mismo lenguaje, y definitivamente nos ayuda a tener pues, un resultado, una sonorización, una experiencia de sonido distinta, ¿verdad? Perfecto, gracias. Una cosa que me gustaría para seguir hablando con los dos y que nos vayan contando un poquitito, a mi criterio, y si no es así, me corrigen, o si quisieran agregar algo. Para mí una sonorización no empieza en el venue ya armando, sino empieza desde recibir un rider, desde entender qué banda vamos a sonorizar, desde saber qué nos están pidiendo, desde saber qué presión sonora necesitamos, de entender una curva de respuesta que nos están pidiendo. Y quizás nos ha pasado en el corre-corre de la instalación y de todo esto, que hasta la hora de vender se le vende un equipo a una iglesia y no lo necesitan realmente, o no les venden lo que necesitan. Y para mi criterio, todo esto al final se reduce para mí en planificar, y en planificar qué cosas necesita la iglesia, qué cosas necesita el concierto, qué cosas necesita la sonorización. Y me gustaría empezar con Luis de nuevo. Para vos, Luis, ¿cuál sería o cuál es el primer paso antes de instalar o antes de diseñar un sistema para un concierto? ¿Cuál sería tu primer paso? Yo creo que lo fundamental, el primer paso es saber con quién vas a trabajar, o sea, qué tipo de evento es, porque no necesariamente el sonido tiene que tener una banda. El sonido puede ser desde un evento corporativo o algo que aparentemente es muy sencillo, pero, por ejemplo, las cosas corporativas, los eventos corporativos, son de los que a veces son más piquis en muchos aspectos. Y no solo en la parte de sonidos, en la parte visual, en la parte, bueno, en general de todo. Entonces, yo creo que lo principal es entender que hay dos cosas aquí, digamos, nuestra reunión de hoy es hablar de dos temas,
que si bien es cierto, están como unidos, eh, son dos cosas distintas. Una cosa es el diseño y otra cosa ya es la operatividad para obtener la optimización del equipo que diseñaste Totalmente. o que diseñaron. Pero te soy muy honesto, a mí me ha tocado hacer ambas cosas. Y hay momentos en donde incluso me ha tocado optimizar equipos que no esperaba encontrar. Y eso también es un poco complejo. Pero en este caso, volviendo a la pregunta, yo creo que el primer paso es entender a qué vas. Si vamos a un concierto, como bien decías, definitivamente tenemos que tomar en cuenta qué tanto equipo se necesita. En qué lugar vamos a estar, si es un lugar abierto, un lugar cerrado. Eso nos lleva también, por ejemplo, a hablar del tipo de equipo que vamos a utilizar, porque evidentemente está muy de moda y en todo el mundo, principalmente mucho de nuestro medio, el sistema lineal. Y en todos lados quieren poner sistemas lineales. Y No quizá no importa es la si es de solución para tamaño. todo, vamos. Exactamente, exactamente. Entonces, mucho del diseño va en función del criterio que puedas tomar como inicio, que creo que puede ser esto, que se pasa que a qué vas para qué vas a diseñar. Para un concierto, digamos, cuando se trabaja para una instalación de una iglesia, hay que saber que hay un grupo de alabanza. Normalmente ese grupo de alabanza va a sonar a una presión sonora suficiente para cubrir, por ejemplo, todo el venue. Recuerdo muy bien hace unos días, hablaste con Josué Silea justamente de una situación con sistemas y servicios, de un evento en el que vino Kenny G. El ingeniero pidió, digamos, normalmente Metallica viene y te pide 48 cajas de PA contra 24 subwoofers, por decirte algo, es una relación normal. Sin embargo, vino el ingeniero Kenny G y pide 12 cajas, o por decirte 24 cajas y 24 subwoofers. O sea, Uno a pidió una uno. relación. Y entonces alguien dijo, bueno, pero ¿por qué estás pidiendo demasiado? Entonces también está tomando en cuenta no solo la parte de la cobertura, sino también está tomando en cuenta las curvas de sonoridad, Totalmente. las curvas de sonoridad que son tan importantes en que entonces si necesito buscar la forma de sonar más suave, por la razón que sea, necesito compensar con algo. O sea, para la gente que no lo sepa, igual, pues puede buscar un poquito de información acerca de las curvas isofónicas, pero es justamente eso, hay que tener el concepto de hacia dónde voy a llevar el diseño para poder trabajar como de la manera más eficiente, ¿verdad? Darle Totalmente. al ingeniero de mezcla, que si no voy a ser yo, pero igual al ingeniero de mezcla, darle la oportunidad de tener todo el rango, tanto en dinámica como frecuencial, de lo que realmente él espera, ¿no? Fíjate que me gusta una cosa que estás diciendo para antes de que hable Paco. Las curvas de Fletcher y Monson son vitales para entender por qué a veces se ponen tanta cantidad de equipo y al sonar suave, mi oído es más sensible en el rango medio y menos sensible en el rango bajo y en el rango agudo, y Kenny G no va a sonar al mismo nivel de presión sonora que va a sonar metálica. Por Sería supuesto. una tontería hacer eso. Entonces, para tener sonoridad, para tener buena presión de graves, sin necesidad de subir el SPL, se llevaron tantos subs. Ese ejemplo me parece increíble porque a veces la gente le dice a uno, ¿y por qué tanto usted? ¿O por qué lo están poniendo Exacto. así? Y me causa gracia lo que decís de los corporativos. Yo no me metería a hacer corporativos por nada, porque es que eso es un dolor de cabeza mucho. O sea, Eso no lo interesa. y entre paréntesis es tratar con gente, el presentador no es cantante, no es predicador, tampoco no sabe usar el micrófono. Si le decís que se lo agarre de forma correcta, se va a enojar. Es un gran problema. Ahora, Paco, ¿cuál sería tu paso uno para esto que estamos hablando? Bueno, fíjate que ahí si me En el pudieras poner PDF, otra por vez el supuesto. PDF, eh, tal vez un poquito más arriba, Pablo, por favor. Mucho más arriba. Vos me decís. Más abajo, por favor. Bajemos un cacho. Ahí está. Fíjense, muchachos, que este es un rider de Marcos Witt. No sé si se logra ver tanto detalle, pero por ejemplo, ellos acá están pidiendo un mínimo de cajas, un mínimo de presión sonora, marcas, modelos, entre varias cosas. Y está aquí cómo ellos requieren tanto el PA, ¿verdad?
Están pidiendo, eso lo vamos a ver un poco más adelante, cómo se compone, cómo se construye todo el sistema. Porque aquí dice, va, front field, outfield, si el venue lo va a requerir. Obviamente el acoustic siempre aparece como una de las opciones número uno. Muchacho, trabajé con el sistema que tenía Human, el L-Acoustic, y definitivamente es una cosa muy, muy bonita. Ahora, si te puedes correr un poquito, Pablo, a la derecha, vamos a ver un poco el detalle de cómo se componen los monitores según el requerimiento. Entonces, ellos están pidiendo arriba, un poquito arriba, Pablo, perdón, ahí está. La consola de monitores, ellos están pidiendo un modelo en específico, pero para monitores también va otra consola. Esta parte es bien importante poderla ver porque a raíz de esto va a empezar todo el diseño. Es decir, ellos ya me dieron un número de cajas, pero yo no puedo basarme a la cantidad de cajas que ellos van a requerir porque yo tengo que contemplar qué venue voy a tener, qué aforo voy a tener para poder estimar un SPL o por al menos poder satisfacer el SPL que ellos requieren. Pero, por ejemplo, ya solo el tema de unir las dos consolas, pues obviamente me requiere un splitter a 2 vías, necesitan un side field, un drum field, los monitores, los in-ears, etcétera, etcétera. Creo que esta parte, de primera mano, la evaluación del requerimiento del artista, creo que debería ir como parte del eslabón, ¿va? De la cadena. Ahí está todo el detalle del intercom. En esta hoja no puse todo el input y todo el listado de inputs y outputs y marcas y modelos de micrófonos, de accesorios y periféricos. Pero esto es más o menos para podernos basar en los elementos que sí habría que tomar en cuenta antes de empezar a diseñar. La siguiente parte, bajemos, Pablo, un cachito. Exacto. Y ya posteriormente a esto, si nos tendríamos que ir al venue para evaluar qué va a hacer. Yo encontré un plano del Teatro Nacional, mucho me encantó, porque tuve en una ocasión la oportunidad de hacer la optimización del sistema para José Luis Perales, ya hace ratos, muchachos. Pero fíjense que si te corres un poquito a la izquierda, Pablo, ahí se logra ver en el plano que la parte más alta del teatro, exacto, esa parte que está donde tenés el cursor, esa es una parte complicada porque la altura máxima donde no puedo colgar el PA, que es, bueno, esa requiere una curva. Es decir, que el comportamiento de esa parte más alta sí es muy diferente al comportamiento de las demás áreas, etcétera, etcétera. Entonces son detalles que, paralelos al requerimiento del artista, tengo yo que solucionar cómo buscar uniformidad en en las diferentes áreas del venue. Si es un estadio, si nos pudiéramos pasar a la otra parte, Pablo. En una ocasión también hicimos acá con el L Acoustic un evento de Otto Pérez Molina, me acuerdo que era un evento por La Paz. Ah, es cierto, sí. Y era complicado porque fíjate que justamente aquí donde se ve la portería, ahí estaba el escenario. Montamos el L Acoustic como el PA principal y el outfield estaba con el YM. Pero fíjate que al final sí tenía bastante complejidad porque habían algunos agujeros que no teníamos previstos llenar y que al final pues se requerían, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente mucha no es solo tirar, ¿qué te digo yo? Un precio, un costo, sino que hay un montón de factores que hay que evaluar con fines de tener un buen resultado y poder construir una solución a medida del recinto, ¿verdad? Perfecto. Me parece bien interesante lo que decías del teatro. Mogollón en el evento que hizo Josué Silea allá en Franch, que estuviste hablando de sistemas, cuando yo llegué, estabas hablando justamente del Teatro Nacional, no sé si te recordás, que Claro. la parte de hasta arriba es bien complicada, no sé cómo quedaría, no sé si alguno de ustedes dos escuchó cómo quedó esto con el sistema nuevo, ¿no? Perdón, No sé si has escuchado cómo quedó con el sistema nuevo, si alguno de los dos ha escuchado el teatro y ha subido hasta la parte de arriba para ver qué pasó, ¿no? No, fíjate que yo no lo he escuchado. ¿Y vos, Mogo? Sí, fíjate que honestamente el equipo, el STM, el nuevo STM, es un equipo excelente, Sí. pero honestamente te digo, yo siento que
el trabajo de optimización ahí quedó un poquito a deber. Porque eventualmente siento que hubo otras cosas de por medio que no dejaron terminar de hacer el asunto, pero justamente el balcón 3, que es el pedazo más complejo, da la impresión de que no está cubriendo efectivamente hasta la última grada. Eso también tiene mucho que ver con el hecho de que la mayoría de marcas reconocidas está, digamos, desarrollando o poniendo a la disposición de los usuarios sus propios software de predicción. Esto me lleva como a un segundo paso de lo que estábamos hablando, de que después dentro del diseño hay que hacer una predicción de lo que vas a hacer con el equipo. Y en este caso, varias marcas están dándote la opción de utilizar software que te predicen qué es lo que va a pasar con el equipo. Sin embargo, yo francamente, aun cuando está el software que te dice ciertos parámetros, siento que siempre hay que darle el espacio a la parte de la practicidad de vos subirte y corroborar de que efectivamente las cajas están pegando donde debe pegar, o donde vos como diseñador estás esperando que dé. Porque yo le puedo tener confianza al software, pero eventualmente hay más factores por los cuales la predicción puede variar, y no es porque el software sea malo, sino, por ejemplo, por decirte, el punto donde se ancló la cadena quedó 30 centímetros más arriba, el motor que se usó era de diferente marca, entonces el motor nos hizo bajar el sistema a 10 centímetros, y eventualmente en los sistemas lineales, principalmente, cuando vos querés trabajar en lugares muy lejanos, el variar 10 centímetros, para ustedes que han trabajado en el medio, variar 10 centímetros de altura a la distancia, a 35, 40, 50 metros, puede ser que estés dejando 1, 2, 3 graderíos sin que la gente pueda escuchar la claridad del equipo. Totalmente. Entonces, honestamente, yo te digo, siento que se basaron un poco en la parte de lo que decía el software y ahí lo dejaron. Me da la impresión de que podrían hacer algunos retoques con el nuevo equipo en el teatro. Yo le decía a los amigos que se han conectado bastante en las clases, y la primera o segunda clase que tuvimos, estuvimos hablando un poquito del fenómeno sonoro como tal, y existe una cosa que se llama refracción, y es cómo va cambiando el sonido en base al medio en el que está siendo dispersado el sonido. Y obviamente la temperatura hasta ahí arriba es diferente también que la temperatura abajo. Y eso hace que haya un cambio en el timbre, que haya un cambio de tonalidad en la caja. Y efectivamente aquí dice Mauro, dice el pelón Pablo Méndez, que la cobertura no es homogénea. No estamos hablando mal de alguien, si estamos usando un ejemplo de un lugar que todos conocemos y que sabemos que es un lugar que suena bien, pero es muy complejo sonorizar porque la parte de hasta arriba, para que el PA llegue, la curvatura es muy grande y entran muchos fenómenos. Que la idea de esta clase, yo se lo decía a Luis y a Paco, es que entendamos todos que esto no es solamente, como decimos aquí, de soplar y hacer botellas, ¿no? Detrás de todo esto que está aquí hay física, como decías, hay matemática, hay muchas cosas que necesitamos entender antes de tan siquiera abrir el Smart y tomarnos la foto y publicar. Totalmente. De hecho, bueno, Paco no me dejará mentir, que honestamente para poder vos obtener una cobertura tratando de ser lo más homogéneo posible, en el Teatro Nacional se te pueden ir 14, 15, 16 cajas, sin exagerar, porque eventualmente vos tenés puntos de cobertura en donde tenés que tirar 3 cajas. Por ejemplo, ese punto, vos podrías tirar 3 cajas, hacer única y exclusivamente ese balcón, y luego dejar un espacio donde no vas a trabajar nada para pegar en el otro balcón, y luego trabajar el siguiente balcón, y luego trabajar la platea. O sea, es un poco complejo. O sea, fácilmente se te pueden ir entre 12 y 15 cajas fácilmente. Ahorita vamos a ir con Paco, y lo que decías de colocar varias cajas para los amigos que están empezando es cuando estamos buscando una suma mecánica, ¿verdad? Que 2 cajas sumen mecánicamente para sumar mayor presión sonora en un solo punto, que en el caso de un tiro largo y tan complicado como este, quizás sería una de las soluciones. Entonces,
Y eso que vos, así como vos decís, de hecho el Teatro Nacional es uno de los lugares acústicamente mejor controlados que hay aquí en Guatemala, ¿verdad? O sea, porque de ahí te he de decir que es contados con los dedos, en donde vos encontrás un lugar en donde acústicamente un equipo se comporta bien, ¿verdad? O sea, nos hemos encontrado con cualquier cantidad de problemas acústicos que eventualmente, si de todos modos estás llegando a hacer un evento, por así decirlo, de 1 o 2 días, no te puedes poner a trabajar la acústica del lugar. Exacto. Definitivamente tenés que adecuar el equipo al lugar, definitivamente. Totalmente. Paco, ¿no te recordás esa vez que hiciste lo de Perales? ¿Cuántas cajas usarían? ¿No tenés presente? Fíjate vos que aquí tengo una foto, la voy a ver rapidito. No me acuerdo, pero aquí tengo una foto a la mano. Pero sí tiene, sí, la voz, no me acuerdo, espérate, bueno, no me Perdona, acuerdo, pero una era cosita nada más que no quiero que se me olvide. En el programa que se llama SketchUp, hay un SketchUp en 3D del Teatro Nacional. Y si alguien quiere, sería bien interesante. Yo ya lo exporté a Sound Vision y la verdad uno puede entretenerse ahí bastante si no Correcto. tiene nada que hacer en estos días. Claro. Perdona que te interrumpa, fíjate que justamente vi un mensaje que entró de alguien preguntando de que si no tenía software de predicción, ¿qué hacía para poder resolver algún problema, ¿verdad? Yo sé que es el turno de Paco, pero solo quería hacerles ver una cosa. Realmente ahora hay eh, muchas opciones para trabajar un software de predicción. De hecho, hasta hace un tiempo, de hecho a Paco le tocó trabajar con el Sound Vision del Acoustics, todavía con una llave, como que era Exactamente. Pro Tools, ¿verdad? En cambio ahora, vos ya el Sound Vision lo tenés gratuito. Tenemos gratuito prácticamente cualquier software de las marcas reconocidas. También. Y bueno, para el amigo que estaba preguntando, pues uno de los software como que más versátiles por la situación de tener una infinidad de marcas para trabajar es el Easy Focus. El Easy Focus también es gratuito, tenés librerías muy extensas de varias marcas que te puede dar una idea de cómo se va a comportar tu equipo. Como les digo, honestamente yo prefiero tener una torre de layer y tener mi equipo, saber que ya se puso, pero igual yo me subo y veo en dónde está pegando mi caja, qué ángulo me quedó mi caja, para poder tener la certeza de que mi diseño está funcionando o es lo que yo espero proyectar, ¿verdad? Tenemos 4 minutos de esta reunión, nos volvemos a conectar después todos a la segunda. Y si ustedes dos me permiten subir después a YouTube el video, me dicen, y así los amigos que no lo pudieron ver, lo pueden ver. Claro, Paco, en los claro. 3:40 y algo de minutos para la parte que te tocaba, que te preguntábamos más o menos cuántas cajas crees que usaron esa vez en el teatro, y ya tengo varias preguntas que han hecho los amigos. Fíjate que aquí tengo la foto. Fíjate vos que a lo lejos, mira, es una foto vieja, mucho, es una foto del 2012. Sí, pues. Ya hace varias libras atrás. Y fíjate vos que Como logro 12. ver alrededor de unas 12 cajas más 4 cajas de downfield. Oh, Exacto. sí estaba alegre. Voy a guardar la foto, te la voy a mandar para que la puedas compartir ahí con aquellos. Por favor. Para que la puedas ver. En ese tiempo, el top of the line de las consolas la sensación era la PM5D y la M7CL, y eran como que las nenas ahí se la mandé a Pablo para que él la pueda poner. Nítido. Y lamentablemente no guardé otras fotos, pero me acuerdo que hicimos una vez Pandora. Hicimos algo ahí está el amigo Pelón, Estuardo, que también trabajaba en CIS, ahí ya lo vi conectado. Y era un desafío, bueno, ahí fíjense mucho que en ese tiempo ya usábamos todo el tema de bajos cardioides, la competencia de nosotros en ese tiempo en sistemas y servicios no le aplicaba y no hacía todo el protocolo que nosotros teníamos, que obviamente lo establecía Herbert,
pero nosotros ya usábamos los bajos en stack cardioides. Ahí se logra ver, ajá, ahí se logra ver. Les voy a enseñar otra foto también de cuando hicimos David Guetta, pero la gente se sorprendía. ¿Cómo era posible que un bajo estuviera viendo hacia atrás? Era una Quítelo. cosa como de locos, así como que, ¿cómo así? No, hombre, eso no puede ser posible. Pero al final es el tema de la física a favor de poder limpiar y poder pues, utilizar esa fuerza a beneficio de uno, ¿no? Totalmente, tenemos menos de un minuto y tengo varias preguntas que los amigos han hecho que me gustaría que respondiéramos algunas. De verdad, gracias a todos los que se conectaron, muchachos, y gracias a Paco y a Mogollón por estar compartiendo con nosotros. De verdad, buenísima onda, muchachos. Y para los que tengan más preguntas, envíenlas al chat y aprovechemos este tiempo que tenemos aquí. Y creo que lo que decía Mogollón es muy cierto. Podemos bajar Map, que es gratis, de Meyer Sound. Está Sound Vision, está Focus, hay un montón de software y es muy bueno practicar y practicar y practicar y practicar. También los editores de las consolas, creo que es un tema, a veces no tenemos la oportunidad de tener una PM10 en la casa, una SD10, pero sí podemos bajar el editor y empezar a practicar para el día que nos toque, pues más o menos tener una idea de lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a pasar a la otra reunión en el momentito que se corte para poder tener ahí. Les recuerdo en el canal de YouTube, creo que se les envía a varios, ahí estamos grabando todo y subiendo los contenidos que pues muchos de los amigos nos han ayudado.